Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video. Continuamos abordando el tema de límites y en esta ocasión nos vamos a dedicar a la interpretación de su definición formal. Antes de pasar a ejercicios, vamos a ver entonces una interpretación gráfica de la definición formal de límite. Vamos a partir de una gráfica sencilla donde les muestro simplemente el eje X, el eje Y una función que he llamado f de x. La definición formal de límites nos dice que sea el límite de f de x cuando x tiende a c igual a l, es decir, el límite existe y es igual a l, un número que llamamos l. Entonces se deben de cumplir dos condiciones. Si el límite existe, se cumplen estas dos condiciones. Se cumple que el valor de la función menos el límite no va a ser mayor que un valor conocido llamado epsilon, y que cuando se cumpla esta condición, dentro de ese rango de valores también habrán valores de x que cumplan esta segunda condición, que nos dice que la distancia que hay entre x, es decir, entre cualquier valor que tome x, y el valor c, que es el valor al que tiende x, no va a ser mayor que delta. La definición se llama delta epsilon porque los valores que se utilizan para denotar estos límites, estos rangos de valores, son la letra epsilon y la letra delta. Ahorita tal vez les suena algo complicado todavía, pero viéndolo en la gráfica tal vez quede mejor. La idea de la definición de límite viene a crear un rango de valores alrededor del límite y del valor al que tiende x, que en este caso es c. Este rango de valores es construido utilizando la letra griega epsilon y la otra letra griega delta. Básicamente lo que nos dice la definición es que dentro de este rango de valores, cuando nos encontremos dentro de este rango de valores para la función, existirá también un rango de valores alrededor de c que cumplirán esta condición. Y es que recuerden que en los videos anteriores se ha explicado que conforme x se aproxima a c, ya sea por la izquierda y por la derecha, entonces el valor de f de x se aproxima a un valor y que ese valor es el límite de la función, cuando la función tiene límite, claro. Entonces la definición formal lo que viene a hacer es delimitar esta aproximación a c, la aproximación que tenemos hacia c, delimitarla dentro de un conjunto de valores muy pequeño, y simplemente nos quiere decir que conforme más pequeño sea el rango de valores, entonces como que más cerca nos encontramos del límite. Algo así sería la interpretación de la definición formal de límite. ¿Y por qué decir que este rango de valores es pequeño? La razón es que si el rango de valores es muy grande, ya habíamos visto en otros videos, entonces el rango de valores que toma la función es también muy grande. Y entonces como que tomamos valores que se encuentran muy alejados del límite. Entonces la definición formal de límite viene a usar valores que son pequeños, muy pequeños, cerca de c. Tanto epsilon como delta son números positivos, algo que no les escribí aquí, es decir, ambos son mayores que 0. Esto nos va a servir para hacer algunas deducciones más, además de esta fórmula. Entonces el conjunto de todos estos valores que he marcado aquí en color rojo se refieren entonces a un rango de valores que cumplirán estas dos condiciones. Habrán ejercicios en los que el valor de epsilon va a ser igual al valor de delta, por lo tanto la distancia entre L y el límite superior o L y el límite inferior va a ser igual a la distancia que va a tener C y el límite inferior, o C con el límite superior. Pero esto ya lo veremos mejor en un ejercicio. La construcción del rango de valores está en notación de valor absoluto, y en la gráfica que les muestro acá vemos que el valor de epsilon se refiere a la distancia que hay desde el límite o desde el centro hasta uno de sus extremos, del intervalo. Como pueden ver, si a L le sumamos E, entonces tenemos el valor superior, el extremo superior, y si le restamos E, obtenemos el extremo inferior. De la misma manera, delta es la distancia que hay entre C
y los límites del intervalo. Así que esto que tenemos acá es c menos delta, el límite inferior, y esto que tenemos aquí es c más delta, el límite superior. Antes de pasar a los ejercicios, algunas cosas que recordar acerca de la notación valor absoluto. Por ejemplo, aquí en esta primera, tal vez no lo utilicemos, pero recuerden que el valor absoluto de x menor que algún valor, digamos menor que epsilon, para usar la misma letra, se puede reescribir como menos epsilon menor que x, y eso a la vez menor que epsilon, para deshacernos de la notación valor absoluto. Tal vez esta no la utilicemos, pero la que sí vamos a utilizar es esta, y hay que interpretar lo siguiente. Aquí tenemos 0 y aquí tenemos delta. Nos tiene que quedar menos delta y delta para poder convertir algo como esto en esto que realicé primero. Para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Les decía que delta es un valor positivo, es decir, es mayor que 0. Delta es mayor que 0. ¿Y qué pasa si un valor que es positivo se vuelve negativo? Ese número negativo va a ser menor que 0. Así que en otras palabras, menos delta es menor que 0. Recuerden que también había una propiedad de las desigualdades que cuando uno multiplica por menos 1, no solo cambia el signo de los valores, ¿verdad? El signo de delta cambió a negativo. El signo de 0 no cambia porque 0 no tiene signo. Pero también cambia el signo de la desigualdad. Si era mayor, entonces pasa a ser menor. Así que nos queda que menos delta es menor que 0. Esto que tenemos aquí, esta inecuación, se puede decir de la siguiente manera. Ya que 0 es menor que x menos c y menos delta es menor que 0, entonces menos delta también es menor que x menos c. Y podríamos escribir lo siguiente. Menos delta es menor que x menos c. Y x menos c es menor que delta. Quedándonos de esa forma. Y esta notación que tenemos aquí es como la que estábamos usando acá con epsilon. Por lo tanto, para reescribirla ahora en términos de valor absoluto, podríamos escribirla como el valor absoluto de x menos c, simplemente menor que delta. Llegado a este punto, creo que ya tenemos los conocimientos básicos necesarios para abordar nuestro primer ejercicio. Vamos a realizarlo. Tenemos entonces la función f de x igual a x. El límite de esta función, el límite de x, cuando x tiende a 4, es 4. Es decir, L vale 4. Se tiene que cumplir entonces, para demostrar la existencia de este límite, se tiene que cumplir entonces las condiciones que nos da la definición formal del límite. Para eso entonces se tiene que cumplir que f de x menos 4, menos el límite, es menor que algún valor epsilon, que es pequeño. Recuerden que es un valor muy pequeño, que se aproxima a 0, pero que también es positivo. Es decir, mayor que 0, pero también muy cercano a 0. Y a la vez se tiene que cumplir o tiene que existir algún valor delta tal que x menos 4 es menor que ese valor de delta. Delta también es un número muy pequeño que se aproxima a 0, pero que es positivo. En esta última condición, en esta segunda condición, identificamos que c es el valor al que tiende x y x tiende a 4. Empezamos entonces a aprender cuáles son los pasos que debemos realizar para la demostración del límite. Para demostrarlo, tenemos que establecer una relación entre epsilon y delta, utilizando estas dos desigualdades. Debe existir alguna relación entre ellos dos. Entonces vamos a convertir esta primera condición
en algo que se parezca a la segunda para así poder establecer una relación. Sustituyendo f de x, entonces en la primera condición tenemos f de x vale x, entonces nos queda x menos el límite, x menos 4 es menor que epsilon. Este ejercicio es sencillo porque rápidamente queda a la vista una relación. Fíjense bien que esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí. Entonces simplemente habría que interpretar alguna relación entre estos dos. Y yo diría que si x menos 4 es menor que delta y x menos 4 es menor que epsilon, entonces podríamos decir que delta es igual a epsilon. Y esa sería una relación. Por supuesto que por la última propiedad que les mostré en la diapositiva anterior, esto lo podemos convertir. Recuerden que 0 es mayor que menos delta. Esto lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces esta desigualdad se puede escribir como menos delta menor que x menos 4 menor que delta. Y a la vez eso se puede escribir en términos de valor absoluto como x menos 4 menor que delta. Y ya se ve la semejanza que hay entre estas dos desigualdades. Llegado entonces a establecer una relación, nosotros decimos epsilon es igual a delta. Es decir, la distancia que va a haber entre el límite y el extremo del intervalo es igual a la distancia que hay entre c, el valor al que tiende x, y el extremo de su intervalo. Tenemos aquí la gráfica de la función f de x igual a x. La demostración utilizando números la voy a hacer utilizando Excel. Y la gráfica la he realizado utilizando GeoGebra. Voy a adjuntar aquí el conjunto de valores que he utilizado para demostrarla utilizando una tabla numérica. Y así vamos a ver mejor la interpretación. Vean que yo le he dado un valor a epsilon de 1. Y dado que epsilon vale 1, como delta es igual a epsilon, entonces delta también vale 1. El valor de c es 4, eso es lo del ejercicio, y el valor de L es 4. No adjunté muchos valores en la tabla para no crearla demasiado grande. Porque ven que aquí tengo 3.0 y luego salgo 3.5, 3.5, 6, 7, 8 hasta 4, que es el valor al que tiende x. Vean entonces aquí he creado un condicional para ver cuándo se cumple cada una de las dos condiciones. Así como también aquí tengo el cálculo del valor absoluto de x menos c, y aquí tengo el cálculo del valor absoluto de f de x menos el límite, y aquí tengo el cálculo de f de x. F de x evaluado en 4 me va a dar el límite, que es 4. Tal y como lo tengo aquí. Vean bien el entorno que se ha creado. Hay un entorno, ¿verdad?, alrededor del límite, dentro del cual se cumple que f de x menos L es menor que epsilon. Se cumple. Y dentro de este entorno existe un valor delta alrededor del cual se cumple que x menos c, x menos el valor al que tiende x, es menor que ese valor delta. Se cumplen ambas condiciones. La razón por la que aquí aparece falso es por cómo digité esta fórmula en la hoja de Excel. Ya que aquí fíjense bien que f de x menos L me da 0. Y la condición dice 0 menor que x menos c. Y 0 no es menor que 0. 0 no es menor que 0. 0 es igual a 0. Entonces por eso aquí lo toma como falso. Pero eso no importa. Lo que importa es ver que dentro de este rango de valores existe también un rango de valores que cumple esta condición, dado que ya se cumplió esta antes.
Interpretando también en la gráfica vemos cuál es el valor de epsilon, 1. Quiere decir que aquí tenemos 4, que es el límite. Aquí vamos a tener el límite más epsilon, es decir, 4 más 1. Y aquí tenemos el límite menos epsilon, es decir, 4 menos 1. Y lo que dice es que dentro de este conjunto de valores va a existir un valor delta que va a cumplir esta condición. Delta se calcula a partir de epsilon, eso no se los había mencionado. Nosotros ya dimos un valor de epsilon y vimos que epsilon es igual a delta. Entonces tenemos aquí, ¿a qué valor tiende x? A 4, es decir, c es 4. C menos delta es como decir c menos 1, es este valor. Y c más delta es como decir 4 más 1, que da 5. Y esto que tenemos aquí se habrá convertido en un entorno, en el entorno que vemos aquí en la captura de la hoja de cálculo. Este entorno donde se cumplen ambas condiciones. Esa es prácticamente la idea de la definición formal del límite. Dentro de este entorno se cumple esta condición. Se cumplen todas estas dos condiciones. Ok, espero les vaya quedando claro utilizando este ejercicio sencillo. Vamos a pasar a un ejercicio un poco más complicado. En este segundo ejemplo tenemos que f de x es igual a x cuadrado menos 5. Adjunto aquí la gráfica para que veamos dónde va a quedar el límite. Y el cálculo del límite, ya que se trata de un polinomio x cuadrado menos 5, simplemente se hace la sustitución y obtenemos que el límite cuando x tiende a 3 es 4. Para demostrarlo utilizando la definición, entonces vamos a tener que establecer una relación entre esta desigualdad, f de x menos el límite menor que epsilon, que tenga una relación con la desigualdad 0 menor que x menos 3 menor que delta. Recuerden lo que les decía antes, debemos convertir entonces la desigualdad de epsilon, la desigualdad que involucra epsilon, en una expresión que involucre al término x menos 3, para así establecer una relación entre epsilon y delta. Vamos entonces a agrupar lo que vamos a necesitar. Simplemente voy a mover aquí esta desigualdad para tenerla a la vista. Aquí simplemente esto podemos quitar el paréntesis y nos va a quedar x cuadrado menos 5 menos 4, que nos va a dar a x cuadrado menos 9. Donde lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. Y podemos reescribirla, factorizándola, como el producto de una suma por la diferencia de dos cantidades, tal y como lo tenemos aquí. Llegado a este punto vemos que tenemos aquí valor absoluto de x menos 3 y tenemos aquí el valor absoluto de x menos 3. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ya estamos relacionando de alguna manera el valor de epsilon con el valor de delta. Simplemente tenemos que despejarlo deshaciéndonos de este x más 3. Entonces, pasando el x más 3 a dividir al otro miembro, nos va a quedar que x menos 3 es menor que epsilon dividido entre x más 3. Y ya nos va a quedar una relación entre epsilon y delta. Algo que aquí hay que ver, porque en la mayoría de los casos van a encontrarse con este tipo de problemas, es que el valor de epsilon, es decir, nosotros ahorita podemos decir que delta es igual al valor de epsilon partido entre x más 3. Entonces algo que hay que ver aquí es que el valor de delta queda en función no solo de epsilon, sino que también de x, y eso no puede ocurrir. El valor de delta tiene que quedar solo en función de epsilon, sin involucrar ninguna otra variable. Cuando esto ocurre, entonces nosotros tenemos que interpretar lo siguiente. X menos 3
es menor que delta. Eso quiere decirnos que está acotado, es decir, que existe un rango de valores para x menos 3. Está acotado. Esto está acotado. Y lo que nos falta acotar es el valor de x más 3, es decir, conocer un rango de valores que va a tomar x más 3 y en dependencia de ese rango de valores es que va a tomar un valor delta, ya que delta prácticamente va a ser epsilon dividido entre algún valor. Para que quede más claro, vamos a seguir avanzando con el cálculo. Para eso entonces debo encontrar un valor k que es positivo, es decir, mayor que 0, y que cumple la siguiente condición. Es positivo, mayor que 0, ¿verdad? Y a la vez este valor de k es mayor que 1 sobre x más 3. ¿De dónde sale este 1 sobre x más 3? Sale de lo que tenemos aquí. Aquí prácticamente tenemos 1 por epsilon sobre x más 3. Entonces este valor que está en función de x, tenemos que delimitarlo para saber cuál es el rango de valores que puede tomar, para saber así entre qué número va a estar dividido epsilon o qué fracción de epsilon le va a corresponder a delta. Gráficamente eso les va a quedar más claro cuando lleguemos a ese punto. Para lograr esto necesitamos dar un valor inicial de delta. El valor puede ser el que ustedes prefieran. Siempre recuerden que el valor de delta debe aproximarse a 0, pero por conveniencia elegimos el valor de delta sub 0 como que fuera 1. Así que delta sub 0 es un valor inicial como para experimentar cuál sería un rango de valores adecuado para el término que estamos acotando, en este caso el x más 3. Entonces, asumiendo que el delta sub 0 es 1, la desigualdad nos queda de esta forma. Y por la propiedad de las desigualdades, podemos transformar esto en este rango de valores. Llegado a este punto, vemos que aquí tenemos una cota, o más bien acotado el conjunto de valores que va a tomar x menos 3. Y lo que nosotros necesitamos es x más 3. Así que vamos a convertir x menos 3 en x más 3. ¿Cómo hacemos eso? Sumándole valores. Primero, para deshacernos del menos 3, le sumamos 3 a todos los miembros. Es decir, aquí le sumo 3 al término del centro. Y si hago eso, es necesario sumarle 3 a todos. No es cosa de solo sumarle a un miembro. Si le sumo 3 a un lado de la desigualdad, debo sumárselos a todos los miembros. Así que aquí tenemos más 3 menos 1 da 2. Luego más 3 menos 3 da 0. Y más 3 más 1 da 4. Y ya tenemos un rango de valores que puede tomar x. Pero lo que necesitamos no es el rango de valores de x, sino el rango de valores de x más 3. Así que, ¿qué nos hace falta aquí? Sumarle 3. Si le sumamos 3 al centro, debemos sumarle 3 a todos los elementos. De manera que nos va a quedar más 3 más 2 igual a 5, x más 3 y más 3 más 4 nos da 7. Y con eso ya tenemos un rango de valores que va a tomar x más 3. El rango de valores está entre 5 y 7. Ahora, ¿cuál es el valor que debemos escoger como adecuado para k? Es decir, para la constante k que estamos buscando, ¿cuál es el valor adecuado? El valor que vamos a tomar, siempre vamos a tomar en cuenta uno de los extremos, o el más pequeño o el más grande. ¿Cuál sería entonces? La elección va a ser aquel valor que haga, en este caso, que este valor sea más pequeño. Es decir, que este valor que está acompañando a epsilon, sea más pequeño. Ese es el que vamos a elegir. Si nosotros elegimos 5, aquí nos va a quedar un quinto. Y si nosotros elegimos 7, aquí nos va a quedar un séptimo. ¿Qué valor es más pequeño? ¿Un quinto o un séptimo? El más pequeño es un séptimo. Y entonces el que se toma es 7.
Es decir, el valor de k es de 1/7. Luego de que hemos obtenido el valor de k, ya podemos reescribir esto y decir que x menos 3 es menor que epsilon sobre 7 o 1/7 de epsilon. Recuerden que este 7 que tenemos aquí es el valor absoluto de x más 3. Ahora que tenemos que x menos 3 es menor que epsilon sobre 7 y también tenemos que x menos 3 es menor que delta, podemos establecer la igualdad de que delta es igual a epsilon sobre 7. O despejar el valor de epsilon y nos quedaría que epsilon es 7 multiplicado por delta. Ahora, para la demostración, partiendo de la desigualdad f de x menos el límite menor que epsilon, debemos sustituir el valor que tiene epsilon y luego de sustituirlo nos debe quedar igual que esta desigualdad. Eso es lo que se hace para demostrarlo. Demostrar que sí se pudo encontrar un valor de delta que se relaciona con epsilon. Esa es la idea, encontrar un valor. Dado un valor de epsilon, encontrar un valor de delta. Entonces, transformando esta, recuerden que era la diferencia de cuadrado, y luego el despeje de x menos 3, el x más 3 pasa a dividir, y ahora vamos a sustituir el valor de epsilon y el valor de x más 3. Recuerden que x más 3 tomaba el valor de 7. Y recuerden que el valor de epsilon es 7 multiplicado por delta. De donde podemos simplificar el 7 y nos va a quedar que x menos 3 es menor que delta. Que es lo que tenemos aquí. Y ya que logramos llegar partiendo de esta desigualdad, logramos llegar a la otra, estableciendo una relación entre epsilon y delta, entonces queda demostrado por la definición. Ahora vamos a anexar una tabla de valores para que veamos la interpretación gráfica. En la interpretación gráfica tenemos aquí 3. 3 es el valor al que tiende x. Por lo tanto, f de x, cuando x tiende a 3, es el límite, que es aquí 4. Vean este valor que tiene aquí, dice que es 1.2 por 10 a la menos 13. Esto es muy cercano a 0. Muy cercano a 0, ¿verdad? Aquí están los cálculos del valor absoluto de x menos c menor que delta y f de x menos l menor que epsilon. Están todos los cálculos listos para la demostración. ¿Qué nos dice la demostración? ¿Qué nos dice la definición de límite? Nos dice que cuando exista, o más bien, para todo rango de valores, f de x menos l menor que epsilon, para este valor de epsilon, existirá también un conjunto de valores dentro del cual se cumplirá también que el valor absoluto de x menos c es menor que delta. Entonces aquí prácticamente queda demostrado gráficamente y numéricamente, por decirlo de otra manera, porque vemos claramente que dentro de este conjunto de valores donde se cumple una condición, existe también otro conjunto de valores que cumple la segunda condición. Viendo en el gráfico la interpretación, aquí tenemos en el valor de x 2.92 y en la cota superior 3.08. O sea que 2.92 que nos queda por aquí y 3.08 que tal vez por aquí. Tal vez no a escala, pero algo así. Dice que para estos valores de x tenemos entonces por aquí un valor de y, algo así. Tenemos para este valor de x, vamos a tener un valor de f de x de 4.49, es decir, de casi 4.5. Sí, de casi 4.5, así que algo por aquí, este valor con esta cota superior. Y para el valor de x 2.92,
el valor de f de x será 3.53, algo por aquí. Algo así nos quedaría entonces el gráfico, y la interpretación sería que este conjunto de valores, más bien que donde este conjunto de valores cumple, existe también otro conjunto de valores aquí que también va a cumplir la segunda condición. Otra cosa que ver en la gráfica es la distancia que hay entre el límite y la cota superior. Esta cota superior es el límite más epsilon, que sería 0, epsilon es 0.5, entonces el límite más epsilon es 4.5. Aquí va escribiendo mal, 4.5. Y en la parte de abajo, en el límite inferior, sería el límite, que es 4, menos 0.5, que sería 3.5. Ese es el rango de valores. Y la otra condición, la de delta, nos dejaría que la distancia desde el valor al que tiende x hasta la cota inferior y hasta la cota superior va a ser de 0.537. Que es aproximadamente 0.7. Vemos aquí en el valor, esta segunda columna, x menos c, valor absoluto de x menos c, nos da la distancia que hay entre el valor al que tiende x y x. El valor al que tiende x y x. Entonces, cuando nos encontramos en el límite, en 3 va a ser 0, porque estamos en el centro. Y lo que nos dice es que la distancia que va a cumplir la segunda condición es aquella distancia que sea menor de 0.537, es decir, menor de 0.7, que como buscamos aquí, vemos aquí que aquí la distancia es de 0.7 y que es a partir de aquí que cumple. Y si vamos hacia abajo, vemos aquí 0.7 y vemos que a partir de aquí cumple. Para valores más alejados, más pequeños o más grandes, estaríamos entonces como saliéndonos de este conjunto de valores, y ya no cumple. Es donde nos encontramos con estos valores falsos. Dejamos aquí este segundo ejemplo entonces. Espero les haya quedado claro la demostración, que es prácticamente una formalidad. Simplemente decir que existe un conjunto de valores y que dentro de este conjunto de valores existirá otro conjunto de valores que cumple una segunda condición. Eso es prácticamente lo que dice la definición formal. Pasamos a un tercer ejemplo. Este ejemplo me lo había pasado un suscriptor para resolverlo por definición. Este ya es un poco más complicado. Vamos a resolverlo igual que el segundo y también demostrar utilizando una gráfica y utilizando los cálculos en la hoja de Excel. El límite se puede realizar por sustitución directa porque no genera ninguna indeterminación. Eso lo hemos visto en otros videos. Si no hay indeterminación, como por ejemplo una división por 0, entonces se puede hacer sustitución directa y tendríamos en el numerador la raíz cuadrada de 1, que es 1, y en el denominador 1 más 1, que es 2. Y tendríamos que demostrar que se cumplen ambas condiciones, ¿verdad? La primera, f de x menos el límite es un medio, es menor que algún valor de epsilon, nosotros lo vamos a aportar, y que cuando eso se cumpla, va a existir algún valor de delta, ese valor de delta esté en dependencia de epsilon, que va a cumplir la condición de que x menos 1 sea menor que ese valor de epsilon. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces vamos a empezar con la transformación. Aquí tenemos una resta de fracciones, la resolvemos rápidamente. Luego este menos que tenemos aquí antes del paréntesis, le va a cambiar el signo a ambos miembros dentro del paréntesis, quedándonos de esta forma ya ordenado. Vean que aquí menos por x nos dio este menos x que tenemos aquí, y menos multiplicado por más 1 nos da este menos 1 que tenemos aquí. Ahora algo que debemos notar, este 2 raíz de x es el doble
del producto de la raíz cuadrada del primer elemento de un trinomio, de la raíz cuadrada del primer elemento, que la raíz cuadrada de x es raíz de x, multiplicada por la raíz cuadrada del tercer elemento del trinomio, la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, ya que este es el doble del primero por el segundo, esto que tenemos aquí lo podemos tomar como un trinomio cuadrado perfecto. Solo que vamos a realizarle un cambio. Y el cambio es el signo. Quiero que esto me quede positivo y esto también. Y eso lo logro extrayendo como factor común menos 1. Extrayendo el factor menos 1 me permite cambiar el signo. Para que entiendan de qué hablo, si yo tomo menos 1 como un factor que está multiplicando a todo el numerador, entonces dentro del numerador va a quedar menos x dividido entre menos 1, me va a dar a x. Luego 2 raíz de x dividido entre menos 1 va a dar a menos 2 raíz de x. Y finalmente menos 1 dividido entre menos 1 va a dar a más 1. Y esto que tenemos aquí es un trinomio cuadrado perfecto que se puede reescribir de la siguiente manera, como lo he dejado aquí. Raíz de x menos 1 elevado al cuadrado. Otra cosa que he hecho es que esto está siendo dividido entre 2 por x más 1. Entonces yo puedo perfectamente sacar como factor o como coeficiente de la fracción todo este elemento, que es menos 1 sobre 2. Y eso es lo que tengo aquí. Ahora, el valor absoluto de menos 1/2 es 1/2, porque le anula el signo negativo. Y ese 1/2 que está multiplicando acá, ese 1/2 que está multiplicando por esta fracción, el 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro miembro de la expresión, quedándome 2 epsilon. Luego de eso, como lo que yo necesito que me aparezca en esta expresión es x menos 1, entonces voy a buscar cómo convertir esto en x menos 1. Aquí tengo raíz de x menos 1 y este elevado al cuadrado. Así que si le saco la raíz cuadrada a ambos miembros de la desigualdad, al sacarle la raíz cuadrada acá al numerador, se elimina con el índice del radical. El denominador queda con la raíz indicada, tal como queda aquí. Y en el otro miembro me quedaría la raíz cuadrada de 2 por e, que pueden escribirse por separado como la raíz de 2 multiplicado por la raíz de epsilon. Luego de eso sigue sin aparecerme aquí lo que es el x menos 1. Ahora lo que tengo es raíz de x menos 1. Entonces puedo racionalizar multiplicando el raíz de x menos 1 por su conjugado, de manera que se me forme una diferencia de cuadrado. El conjugado de raíz de x menos 1 es raíz de x más 1. Así que al multiplicar esto, vean bien que lo que tenemos es la multiplicación de la diferencia de dos cantidades por la suma de esas mismas dos cantidades, raíz de x y 1. Así que la diferencia de cuadrado es la primera cantidad del cuadrado, o sea, raíz de x al cuadrado, menos la segunda cantidad al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado. Quedándome esto de esta forma. Y en la parte del denominador simplemente me queda indicado lo que sería raíz de x más 1 multiplicado por la raíz de x más 1. Vean que esto es distinto. Esta es la raíz cuadrada de x más 1 y esto es la raíz de x más 1. Aquí quedan simplemente indicados. Ahora vemos que ya me aparece aquí lo que es el x menos 1, que es lo que tenemos aquí, y que me va a servir para relacionar el epsilon con delta. Simplemente falta ahora despejarlo, y lo que se hace es que este elemento, todo este denominador que está dividiendo en el miembro izquierdo de la desigualdad,
pasa a multiplicar en el miembro derecho, quedándome entonces la expresión de esta forma. Ahora voy a necesitar deshacerme de esta raíz, por lo que podría elevar al cuadrado esto. Voy a limpiar ahora la pantalla para que continuemos. Llegado a este punto vimos que hemos convertido la desigualdad original de f de x menos el límite en esta nueva desigualdad. Tenemos aquí también la otra desigualdad que se debe cumplir y que nos va a servir para acotar los valores de x, tal y como hicimos en el ejemplo anterior. De esta desigualdad, si elevamos al cuadrado ambos términos, nos va a quedar de esta forma: el miembro izquierdo al cuadrado, y si elevamos al cuadrado este miembro derecho, al elevar al cuadrado esto, se va a simplificar y solo nos va a quedar 2, tal y como está aquí. Al elevar al cuadrado esto, se va a simplificar y solo nos va a quedar x más 1. Y al elevar al cuadrado esto nos va a quedar como el cuadrado de una suma, como lo que tenemos aquí. Y al elevar al cuadrado la raíz cuadrada de epsilon se va a anular con el índice de la raíz cuadrada de epsilon y solo nos va a quedar epsilon. Partiendo de esta segunda desigualdad que hay que cumplir, recuerden que esto se puede escribir de esta forma, tomando en cuenta que menos delta es menor que 0 y que 0 a la vez es menor que x menos 1. Le damos un valor inicial a delta para determinar un valor de k. ¿Por qué nuevamente un valor de k? Porque nuevamente tenemos aquí una expresión que acompaña a epsilon, una expresión que está en términos de x, entonces necesitamos un valor k que delimite o que le dé un rango de valores admisibles a x, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, partiendo de esta segunda desigualdad, si elevamos al cuadrado ambos miembros, tenemos esto, donde ya podemos ver una relación entre delta al cuadrado y lo que sería esta expresión, ya que ambos son mayores que x menos 1. Delta al cuadrado es mayor que x menos 1 al cuadrado, y esta expresión es mayor también que x menos 1 al cuadrado. Ahora vamos a delimitar partiendo de un valor inicial de delta, nuevamente he utilizado 1. Vean bien que de aquí x menos 1 menor que delta, estoy haciendo x menos 1 menor que 1 porque asumo un valor inicial de delta llamado 1. Y partiendo de este valor es que voy a determinar un valor de k. Entonces, desarrollando la desigualdad, tenemos x menos 1 menor que 1. Se puede escribir como este rango de valores. Luego de eso vamos a delimitar el valor de x. Vamos a deshacernos de este menos 1. ¿Cómo lo hacemos? Sumándole 1. De manera que al sumarle 1 a cada miembro, nos va a quedar en el lado izquierdo más 1 menos 1, 0. En el centro nos va a quedar más 1 menos 1, 0. Y a la derecha nos va a quedar más 1 más 1, 2. Y eso ya nos deja limitado el valor de x. Ya que hemos acotado el valor de x, podemos utilizar esa cota de x para acotar cada uno de estos términos que tenemos aquí. Y es justo eso lo que vamos a hacer. En primer lugar, dado que 0 es menor que x menor que 2, vamos a acotar un valor, el valor de x más 1. Vean bien que si a x o a esta expresión que tenemos aquí le sumamos 1 a todos los miembros, en el miembro izquierdo nos queda 0 más 1, 1, en el centro nos queda x más 1 y a la derecha nos queda 2 más 1, 3. Ya tenemos acotado x más 1, o sea, ya sabemos cuál es el rango de valores que va a tomar esta expresión, el x más 1. Pero lo que tenemos es 2 por x más 1, así que podemos multiplicar por 2 esta expresión y nos queda de esta forma: 2 por 1, 2, 2 por x más 1 lo dejamos indicado como 2 por x más 1 y 2 por 3, 6. Y ya tenemos acotada toda esta expresión. ¿Qué nos dice esta desigualdad? Que 2 por x más 1 va a tener un valor entre 2 y 6. De la misma manera vamos a acotar este valor que tenemos aquí, partiendo de que 0 es menor que x menor que 2. Si le traemos la raíz cuadrada a esta desigualdad, o sea, a cada elemento, la raíz cuadrada de 0 es 0, la raíz cuadrada de x es raíz de x,
Y la raíz cuadrada de 2 pues queda indicada también como raíz cuadrada de 2. Ahora, ¿qué nos hace falta aquí? Sumarle 1, porque aquí tenemos raíz de x y aquí tenemos raíz de x más 1. Entonces le sumamos 1 a esta desigualdad y ya nos queda 0 más 1, 1, raíz de x más 1 queda indicado y raíz de 2 más 1 queda indicado también, solo que aquí ordenado como 1 más raíz de 2. Y ya tenemos limitado este valor, ya sabemos que el valor de la raíz de x más 1 va a estar entre 1 y 1 más raíz de 2. Pero lo que vamos a limitar o a delimitar es la raíz cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado. Así que, ¿qué nos hace falta aquí? Elevar esto al cuadrado. Elevando al cuadrado entonces estos elementos de la desigualdad, en el miembro izquierdo 1 al cuadrado es 1, en el centro nos queda indicado y a la derecha también nos queda indicado 1 más raíz de 2 elevado al cuadrado. Y estas serían los límites de los valores que va a tomar esta expresión. De manera que por separado ya hemos delimitado ambas expresiones que poseen a x. Vamos a limpiar la pantalla y a continuar. Tengo aquí la expresión ya escrita, que era la que íbamos a delimitar. Y tenemos aquí la cota de la expresión 2x más 1. Si esta expresión la multiplicamos por la otra expresión que delimitamos, que es esta que tenemos aquí, nos va a dar obviamente a este valor que tenemos aquí. De manera que tenemos 2 por 1, 2. Luego tenemos 2 por x más 1 multiplicado por esto, por el cuadrado de la raíz de x más 1. Y nos queda esta expresión aquí. Para no confundirlo, es la multiplicación de esta por esta, la que nos da a esta expresión. Y aquí tenemos 6 multiplicando por esta expresión y nos va a dar a esta expresión que tenemos aquí. De manera que nos dice que toda esta expresión que tenemos aquí, que es esta misma, va a tener un valor entre 2 y 6 por 1 más raíz de 2 elevado al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el valor que vamos a decidir? Recuerden que el valor de k debe ser pequeño, próximo a 0 pero positivo. Entonces, ¿cuál de estos valores, este o este, cuál de estos dos valores hace que el coeficiente de e sea más pequeño? El 2 es el coeficiente más pequeño para e. Y ese sería el valor que vamos a tomar. Por lo tanto, sustituimos el valor aquí y ya nos queda 2e. Ahora podemos despejar epsilon. Tenemos que 2 epsilon es igual a delta al cuadrado. Eso lo sacamos de que esta expresión es menor que 2 epsilon y también esa expresión es menor que delta al cuadrado. Entonces asumimos que delta al cuadrado es igual a 2 epsilon, que es lo que tenemos aquí. Ahora hay que despejar delta. Para despejar delta, raíz cuadrada de ambos miembros y ya me queda de esta forma. Entonces esta es la expresión que vamos a utilizar. Ya que me den un valor de epsilon, esta es la expresión que voy a utilizar para calcular el valor de delta, dentro del cual se cumple la segunda condición. Vamos a adjuntarle aquí la gráfica para algo que quería mostrarles. Y es que en los cálculos van a notar que el valor de f de x nunca es mayor que 1. Esto, como pueden ver, la función permanece siempre entre 0 y 1. Para la interpretación gráfica dejé las tablas en la hoja de cálculo de Excel, ya que hice varias pruebas y son grandes. Por ejemplo, en esta ocupé un rango de valores de x desde 0.01, bien pude haber hecho desde 0 también, hasta el valor de bastantes valores, la verdad, no recordaba que fueran tantos, hasta 8. Entonces bastante el rango de valores. Y la idea, lo que tenemos aquí, que siempre es verdadero, ¿ven? Es por la interpretación de esto, es que la distancia que hay
entre la función y el límite siempre es menor que epsilon. Siempre. Siempre que epsilon valga 1. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que ver con la gráfica que les mostraba, ¿verdad? Si yo le doy un valor de epsilon de 1, entonces si yo le doy un valor de epsilon de 1, el límite cuando la función tiende a 1 es aquí, es un medio. Entonces al sumarle a un medio al límite el valor de epsilon, que 1, me va a dar este rango de valores. Aquí, y al restárselo me va a dar este rango de valores. Esto que tenemos aquí vale 1. Y esto que tenemos aquí también vale 1. Esta función, el dominio de esta función está para valores positivos de x. No existe para valores negativos porque tendríamos la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces no existe. Y el recorrido podemos ver que siempre está. El recorrido siempre es mayor que 0. Si el recorrido es positivo. Entonces este conjunto de valores que están aquí nunca van a ser tocados por la función. Si el valor de epsilon es de 1, entonces llega hasta aquí, ¿verdad? La distancia. Sí, y esta distancia de 1 va a ser siempre mayor que el valor de f de x, porque f de x no vale más que 1. Entonces, si f de x no vale más que 1, obviamente 1 va a ser siempre mayor que f de x. Esa es la interpretación. Así que volvemos aquí al cálculo y esa es la razón de que la distancia entre f de x y el límite siempre va a ser menor que epsilon. Epsilon es 1 y f de x nunca vale más de 1. Peor cuando le restemos incluso. Pero en el campo de delta vemos como hay bastantes valores que no cumplen. Aquí el epsilon vale 1 y la fórmula para calcular delta ya vimos que era la raíz cuadrada de 2 por epsilon. La raíz cuadrada de 2 por epsilon, ¿verdad? La raíz cuadrada de ambos. Entonces calculando eso, esto prácticamente nos quedaría como la raíz de 2, que es 1.41, la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 por 1 es la raíz cuadrada de 2. Y entonces el valor de delta sería de 1.41. ¿A qué valor tiende x? X tiende a 1. Si le restamos 1.41, quedamos en números negativos. Por lo tanto, hacia la izquierda que es aquí, siempre va a cumplir. Por eso vemos que desde el primer valor cumple. Pero en cambio hacia abajo, aquí tenemos en amarillo el lugar donde se evalúa el límite. Vemos que el límite es 0.5, que es un medio. Y aquí continuamos y llegamos a este punto, el último que cumple. ¿Hacia qué valor tiende x? Hacia 1. Ajá, y esta es la cota superior. La cota superior es el valor al que tiende x, que es 1, más delta. Y delta es 1.41. Y eso es lo que tenemos aquí. 1 más 1.41. Y es a partir de aquí, hacia adentro del intervalo, que cumple. Pero la idea verdadera es que podemos ver que dentro de este conjunto de valores existe otro conjunto de valores, existe otro rango de valores dentro de él que también cumple la condición. Es decir, ya cumplió esta, ahora vemos que dentro de ese rango también se cumple esta. Basamos en la siguiente prueba que tenemos aquí, el valor de epsilon era más pequeño, 0.5. Así que aquí tenemos la raíz cuadrada de 0.5 por 2, que 1, ¿verdad? Entonces vemos que aquí cumplen desde el inicio. ¿Por qué? Porque delta vale 1. Y si nosotros le restamos 1 al valor al que tiende x, que es 1, 1 menos 1 nos da 0. Entonces esto está dentro del rango de valores que cumple. Por lo tanto, verdadero. Pero si vamos hacia abajo, vemos que delta
es a partir de 1 más 1 que empieza a cumplir. Pero la idea también es la misma. Dentro de este conjunto de valores existe otro conjunto de valores que también cumple. Luego quise aquí ya era demasiado y quería experimentar más. Y le di un valor de epsilon de 0.1. Y vemos aquí que esta primera condición se sigue cumpliendo, pero que el conjunto de valores que cumple la segunda condición ya es más pequeña y está rodeando como siempre lo que sería el límite. Ahí está el límite marcado en amarillo. Aquí está un poco más pequeño de valores, ¿verdad? Aquí epsilon vale 0.1. Eso quiere decir que la distancia que hay entre f de x menos L no tiene que ser mayor a 0.1. Podemos comprobarlo aquí que no es mayor que 0.1. Y luego ya con más emoción de ver cómo funcionaba, vine aquí a exagerar más en el valor de epsilon y le di un valor de epsilon de 0.01 para ser mucho más preciso. Y así ya vemos entonces aquí que hay lugares en los que la distancia entre L y f de x es mayor que epsilon, entonces no cumple, ¿verdad? Se sale del rango. Pero lo importante de esta definición es ver lo siguiente. Es ver, lástima que se va a hacer pequeño esto. Lo importante es ver esto. Es ver que dentro de este conjunto de valores, que tenemos aquí, que cumplen, dentro de ese conjunto de valores, espero lo logren apreciar bien, dentro de ese conjunto de valores existe también este conjunto de valores que cumple la segunda condición, y eso es lo que viene a decir la definición de límite. Cuando el límite existe, al interpretarlo por definición, al comprobarlo por definición, lo que decimos es que dado que exista un valor de epsilon que sea mayor que esto, va a existir también un valor de delta que sea mayor que la distancia entre x y c. Y espero que este video acerca de la interpretación del límite les haya gustado. Lo espero en el siguiente.